Hola, ¿qué tal? Soy María Guerra, bienvenidas y bienvenidos a las mesas redondas de Quinótico 2025 que estamos haciendo gracias a HBO Max. Y hoy pues tenemos una mesa de guionistas barras directores, directoras, que se ha dado así, porque la temporada y la cosecha se ha dado así, que también es un poco la filosofía de estas mesas, hablar con los creadores y las creadoras más notables de la temporada. Y voy a empezar las presentaciones. Como sois guionistas, empiezo por Cesc Gai. ¿Qué tal, Cesc? Muy bien, encantado. Que es tu proyecto de 2025 es Mi amiga Eva, que has escrito junto a Eduard Sola. Sí. Voy a ir siguiendo, porque es que si no me detengo. Y bueno, ya detenerme con David Trueba le tenemos atado un poco atrás para tal. Avelina Prat, directora de una clínica portuguesa. Bienvenida, felicidades también por este sleeper de este año, que tú eres guionista única de la... Y bueno, tenéis que ver los abrazos que ha habido aquí, porque has sido coordinadora de guión, script de ¿cuánta gente aquí? Solo dos, script. De los dos. De David Trueba, que acaba de estrenar Siempre es invierno. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, es que le tenemos un poco en casa porque ayer estuvo en la script y tú también eres un guionista, un guionista en solitario, generalmente, ganador de, no voy a decir todos los premios porque si no nos hacemos un lío, pero lo que sí que es cierto es que tú te has adaptado una novela, que esto es un poco inédito también en esta mesa. Es verdad. Esto. Bueno, Cesc se ha adaptado a una obra de teatro. Sí, es verdad. Bueno, pero no en este caso. No en este caso. En una anterior. Eso sí. Gracias por comparar. Es una mesa díscola, a ver cómo acabamos. Belén Funes, directora y guionista de Los Tortuga, junto a Marçal Cebrián. Sí. Muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Tenemos mayoría catalana hoy. También nos acompaña Gemma Blasco, directora de La Furia, que es su ópera prima, y también coescrita junto a Eva Panué. Y también otro de los sleepers del año. Bueno, os veo callados. Daniel Sánchez Arévalo. Es que somos los sleepers del año y nos hemos quedado dormidos todos. No, es todo irreverente. Daniel Sánchez Arévalo, director de Rondallas, que se va a estrenar el 1 de enero. Sí. Del 26, pero corresponde a la temporada del 25, y también director y guionista de Pimpollos. De Pimpollos, no Pipiolos. ¡Pipiolos! Oye, pero fíjate que me ha gustado Pipiolos. Es un corto de unos adolescentes y unas madres en conflicto que está en la shortlist de los Goya. Abrimos el fuego. Claro, estamos en una... Ha habido un poco de conversación antes de la mesa porque, en efecto, esta es una mesa de guionistas y sois directoras y directores. Y es un poco... Esto es muy habitual en España. Esto es muy habitual en España. ¿Está bien que sea así? Yo personalmente recuerdo cuando yo escribí el guión de Azul Oscuro Casi Negro que yo no quería dirigir esa película. Yo soñaba que la dirigiera este señor. Era tú, Achero y Fernando León. Eran como los tres directores ¿No de me mi habías género. dicho nunca eso? Porque a lo mejor es que ahí ya he cambiado de opinión. Pero sí, pero yo recuerdo hablar con... Es que yo no quiero dirigir esta película. Sí, porque hablé con la hermana de Cristina Huete. ¿Con Angélica o con Ana? Ana Huete. Y ¿Por qué no le querías dirigir? Pues porque yo quería ser guionista. Yo era guionista. Claro. Y yo me fui a estudiar a Estados Unidos para aprender el oficio de guionista. Y al encontrarme esa barrera de que no podía encontrar a nadie que quisiera dirigir mi guión, porque la gente que a mí me gustaba, que me flipaba, escribía sus propios guiones, pues dije, pues igual tengo que hacerlo yo. Bueno, esto es maravilloso porque yo pensaba todo lo contrario, que los guionistas lo que queríais ser en realidad es directores y directoras. No siempre, no. Es siempre. verdad que a veces es un paso que das, pero de salida yo creo que la profesión de guionista es cómoda, sobre todo te tiene una menor exposición, te permite también trabajar más cómodamente,
No creas que es el paso, cuando das el paso a dirigir, porque de alguna manera te condena de por vida, es como un director que dirige, un actor que dirige. Si le va bien, prácticamente significa que dejará de ser actor, y salvo que se ponga en sus propias películas, ¿no? Y el guionista le pasa un poco lo mismo, pasas a ser como sospechoso trabajando con otro director si tú también diriges. Tiene que ser gente que te ha conocido antes como guionista, que te valora y tal, y ser guionista es maravilloso, solo. Pero es curioso esto que comentas porque normalmente lo que siempre oímos es al revés, directores que para poder dirigir su primera película la tenemos que escribir nosotros mismos, porque nadie va a confiar en ti si no es un proyecto. Entonces es curioso oír la versión al revés, ¿no? Y en tu caso, Avelina, que Una quinta portuguesa es tu segunda película como directora después de Basil, pero tú has estado de supervisora de guión, más de 30 películas, script, o sea, tú tienes, aparte de ser arquitecta, que claro, yo ahora tengo que decir, ¿qué es dónde se gana más o dónde se gana menos? Pero eso ya lo preguntaremos. Pero un poco, ¿cómo ha sido tu camino? Un poco ajetreado. No sé. Hombre, yo empecé en esto del cine trabajando de script, que en los rodajes, pues por ejemplo, al lado de estos dos estupendos directores, y esa ha sido mi escuela. Ahí se aprende muchísimo, porque estás en primera línea, pegada a la cámara y pegada al director todo el rato, y aprendes cómo se hace una película, pero vamos, todo lo que hay que aprender. Y a partir de ahí, pues ya me lancé a hacer mis cortos y al final los 2 largos. ¿Y vosotras queríais ser guionistas o directoras, Gemma? Estaba ahora que lo hablamos intentando recordar de dónde viene todo, pero yo quería hacer La Furia, no sabía ni si quería ser directora, yo quería hacer La Furia, Ahora empiezo a tener claro que sí quiero ser directora, pero entonces por el camino, en hacer cortometrajes, empiezas a escribir para plasmar las ideas que quieres filmar. Entonces me convertí en guionista para ser directora, en realidad, creo. No sé. Sí, yo un poco igual. Bueno, yo es que no me considero tampoco muy guionista porque solo escribo mis pelis, ¿no? Pero para mí el binomio con Marsal, por ejemplo, es súper importante porque no, o sea, aparte de que es mi novio, que está bien comentarlo, o sea, nos hemos hecho juntos. Y escribimos nuestro primer corto juntos, todos los cortos que hemos hecho, la primera peli, la segunda. Entonces a mí lo que me gusta de la escritura, no sé si es la escritura o escribir con Marsal, ¿sabes? Pero bueno, ahora estás escribiendo con Pilar Palomero. Ahora estoy escribiendo con Pilar Palomero, le he abandonado durante una... ¿Y cómo la lleva? Marsal, perfecto, súper feliz, no sé por qué. Está contento. Está súper contento. ¿Y cómo es eso de cambiar, o sea, que escribir con alguien es más grato, es menos grato? ¿Cómo es? Claro, escribir con alguien es brutal y tener un ping-pong y tener un compañero y tener alguien con quien pasar las angustias es increíble y aparte yo como confío mucho también en el camino del cine a través de la amistad y es una cosa en la que confío mucho y creo mucho en ella. A mí me parece que hacer películas con amigos es que, vamos, incomparable. Cesc, ¿y tú? No, yo siempre he pensado que implica, si hay algo por debajo de todo esto, que es que la industria no funciona bien. O sea, yo creo que una industria del cine que funciona bien, como la americana, como la francesa, tiene buenos guionistas y buenos directores, y luego hay... Pero en este país yo creo que mi generación al menos, un poco con David, o yo me acuerdo que estaba Icíar, estaba Julio Medem, que es un poco igual ya más mayor, pero todos teníamos que escribir, porque no existía el guionista demasiado, ¿no? No existía esa figura, ¿no? No estaban bien pagados. La industria no cuidaba, ahora está empezando a cuidar un poco más a los guionistas, pero yo creo que es la señal de que hay una carencia muy grande, de que no es una profesión de la cual se puede vivir fácil, no te dan los tiempos que te tienen que dar, y entonces al final, cuando yo pienso en todos mis compañeros de estudios, ¿no?, con los que estudié, sobrevivimos los que escribíamos y los que no naufragaban, porque no encontraban esa ayuda, ¿no?, de un guionista. Y no es casualidad que seamos directores, o sea, es una muy mala... Muy mal termómetro. Claro, es un mal termómetro. Claro, porque ¿cuántos guionistas llegan a fin de mes y se les deja trabajar bien? Se le conoce. Sobre todo el reconocimiento. Yo sí que recuerdo, por ejemplo, al empezar yo a dedicarme al cine, sí que recuerdo la sorpresa de que Azcona no fuera, Rafael Azcona, claro, no fuera una persona reconocida socialmente. Y era como un empeño personal de hablar de él en cada entrevista que yo hacía, porque claro, yo empecé de guionista, o sea que yo sí
trabajé varios años de guionistas con películas que además tuvieron bastante relevancia. Entonces yo siempre decía, somos todos hijos de Rafael Azcona es el gran guionista del cine español, debería estar considerado a la altura de los grandes novelistas de su generación, los Aldecoa, Jesús Fernández Santos, todos estos. ¿Por qué Azcona no está a ese nivel? No es tal, y entonces era como un poco, él se reía mucho y decía, no me nombres y tal, que ya que se vaya, que yo vivo muy bien en la oscuridad. Pero me parecía muy injusto que un nombre tan importante, donde tú atabas los cabos entre el cine de Berlanga, el cine de Ferrer y el cine de cuerda, el cine de no sé qué, y decías, pues es que aquí hay un nexo que es Azcona. Sin Azcona todo esto no se explica. ¿Y cómo está la situación del guión? Que yo creo que esta es una mesa que hablamos de industria, hablamos de dinero, entonces sería interesante que nos contarais un poco cómo os afecta, por ejemplo, en estas películas de las que estamos hablando este año, cómo se ha financiado la parte del guión. Si nos queréis decir cuánto habéis cobrado, fenomenal, pero entiendo que a lo mejor no. Pero un poco que nos contéis cuál es el camino financiero de vuestro guión. Yo creo que los que igual llevamos ya más años haciendo películas, no sé, pues como David, como yo, pues ya tenemos un poco más de estructura detrás, pero la gente que empieza, todos empezaban cobrando nada. O muy poco, o sea, no vives de eso, ¿no? Y sobre todo cuando empiezas ocurre mucho que tú tienes que escribir el guión entero y luego, si la película se hace, entonces te pagan. Claro, si no, no. O sea, el no te guión pagan es el por escribir. anzuelo para ir a pescar, Sí, ¿no? exactamente. Eso es. Hay una arrancada que la haces tú como apuesta personal, que yo ya estoy intentando que en las siguientes no pase, ¿no? Pero hay una primera que haces tú una apuesta y a la que hay una segunda versión de guión se puede levantar dinero de desarrollo. O la productora ya decide empezar a poner dinero, pero yo considero que me han pagado bien, pero es verdad que la primera arrancada es por cuenta propia, ¿no? Un poco. Sí, o sea, no sí, soy la totalmente. única a la que le ha pasado, ¿no? No. Y, por ejemplo, ¿a ti te ha pasado esto con los Tortuga? ¿Ha sido arrancada sin financiación? Es que siempre hay una arrancada que es de uno como de sentarse, ¿no?, a pensar la película que quiere hacer y o la película que le gustaría hacer. Y creo que eso es como que le... O sea, a mí nunca ha venido ningún productor y me ha dicho, toma, te pago y sácame temas. Yo tampoco tengo no tengo un cajón con guiones, ¿sabes? No tengo como, mira, tengo este y si no tengo aquel y si no tengo... O sea, esto no lo tengo. Debería tenerlo seguramente, pero a día de hoy no lo tengo, ¿no? Entonces, creo que las arrancadas, como dice Gemma, y hay algo también en eso que es pensar y sentarte tú y quizás sacarte como una sinopsis larga antes de ponerte a cobrar, ¿no? Que sí, para mí personalmente no fue un viaje que yo sintiera que estuviera... o sea, hay algo de que tú quieres volcar algo, o al menos en La Furia, y tenía muchas ganas de hacer esta película, entonces hay algo de que estás volcando una primera versión, es un poco modo vomitada, que desde aquí sí que me disfruté este proceso. Claro, a mí personalmente, yo siempre que he tenido la ocasión, porque siempre yo he trabajado mucho de guionista en series de televisión, entonces digamos que ese dinero que yo ganaba lo invertía en mi propio tiempo para escribir mis películas. Y yo recuerdo estar en Donosti después de estrenar Azul Oscuro Casi Negro, como en un momento ahí como muy... y de repente no tener ni un solo duro y estar en el Hotel Londres escribiendo un guión de una serie que ni os cuento qué título era ni quién estaba de protagonista, porque era lamentable, pero es que no tenía dinero. Pero a mí siempre me ha gustado mucho el tener el control creativo, o sea, el escribir yo mi propio guión y luego y colocarlo. Buscar o sea, el productor. o sea, no que alguien me pague por escribir ese guión, siempre que te lo puedas permitir, obviamente, eso desde luego, o sea, eso lo primero. Pero prefiero que no, porque si lo vendes ya estás jodido, con perdón, porque ya no tienes el control sobre tu propia historia, ¿no? Entonces, prefiero yo mantenerlo y una vez que yo me pueda asegurar que eso se va a hacer y se va a hacer en las condiciones que todos queremos, pues ya cobro ese guión, ¿no? O sea, prefiero retrasar un poco ese proceso, ¿no? Yo como tengo el recuerdo de mi época de guionista, donde, por ejemplo, los peores años de nuestra vida yo lo escribí mientras estaba en la escuela y entonces yo no tenía ni un productor ni nadie que me pagara por escribirlo. Lo escribí y lo vendí después. Y quizá como reflejo de eso, todavía el día de hoy, cuando hago un contrato, pongo que como director me pagan la misma cantidad que como guionista. Pero yo escribo solo, Yo solo he peleado mucho y nunca lo he conseguido. Ah, sí, pues yo siempre me dicen, ¿cómo? Oye, Eso es porque se baja el porque sueldo te como hacen un director. paquete, ¿no? Te hacen un paquete, Exacto. director y guionista, como eres tú solo, un paquete de dinero económico, que cada película varía, ¿eh? O sea, yo no creo que tengamos nadie un caché establecido, unos mínimos o unos máximos, no. Te pones, pero no. Y entonces yo siempre digo, no,
al guionista David Trueba le pagáis esto y la misma cantidad al David Trueba director. Es como una especie de victoria de los guionistas todavía, de sentirte como reconocido ahí en esa labor, ¿no? ¿Y los demás? ¿Y las demás? ¿Negociáis eso también? Porque, por ejemplo, en esta profesión hay muchísima gente que tiene representantes. ¿Tenéis Sí. representantes? ¿Negocian por Yo vosotros? sí, tengo una gente que negocia por mí, sí. ¿Y negocia esto? No, esto no. Pero me gusta un montón la fórmula, ¿eh? Claro. O sea, Bueno. me ha gustado un montón la fórmula, te lo digo en serio. claro. Pero siempre te dicen, te Eso en pagamos mi un caso- poco menos y ya te compensamos luego la dirección. Sí. Porque Pero esta fórmula que él tiene yo es nunca lo he un- conseguido y te juro que lo he peleado mucho. No hay manera. Pero, por ejemplo, no, pero el pack me lo divides en dos. No, esto y aquí te pago un poquito más. No, al final dice, venga, vale, yo qué sé. tampoco. Abelina. Sí, sí. Que es muy curioso porque tiene que ver con lo que decíais antes del reconocimiento. No sé por qué damos mucho más reconocimiento al director que al guionista, cuando en películas de ficción, para mí, el guionista tiene tanta autoría y tanto peso casi como el director. Es verdad No que el estoy de director luego puede acuerdo, no estoy de modificar. acuerdo en eso. ¿Tú crees? O sea, el guionista es importantísimo, Sí. pero el director hace la película. O sea, el guionista lo que tienes que ofrecer, digamos, das el material, es fundamental, pero creo que el director es la figura clave, ¿no? ¿No crees? Sí, y pero lo sí digo estoy de con acuerdo- todo amor al guionista. Estoy de acuerdo ¿eh? que si no hay un buen guión, si no hay No, una buena seguro, partitura, seguro. ya puede venir Claro. quien sea, y en ese sentido, bueno, eso es tiempo. Y vosotros que sois directores y directoras y guionistas de vuestras películas, pero habéis coescrito con alguien, ¿cómo es la relación? Por ejemplo, tú has escrito mi amiga Eva con Eduard Sola. Sí. ¿Cómo ha sido esa...? Yo creo que cada uno aquí tiene una forma... Pero como en tu caso, ¿cómo ha sido la relación? Porque además Eduard ha sido ya como el año pasado la No, bueno, superstar es que del Eduard guión. puede ser posiblemente ahora mismo el único... sea, Azcona y el Eduard más son los sol- únicos guionistas conocidos en este país. No, hombre, está Jorge Guerrica No, ya lo Echevarría, sé, por ejemplo. pero me que es un refiero a que trabajo muy poca muchísimo- de gente nueva, muy poca gente... No, Eduard está en su año, sí, ha tenido un año ¿Y cómo ha sido la glorioso. relación? Porque dicen que tú a lo mejor llegas un día y dices, esto nos lo cargamos. O sea, tú eres el líder, Yo escribo el guión, yo dialogo, yo llevo, siempre lo he hecho así con Tomás Aragay, ya lo hacía, yo llevo la película y el guionista que ha trabajado conmigo viene de vez en cuando, con más o menos frecuencia, y igual estamos pues por medio año o así, en lo que vamos construyendo la película, sobre todo yo, ¿no? En ese sentido, y lleno la pared con papeles. Y luego cuando ya veo qué es lo que tengo, me encierro y escribo. Y cuando hay una primera versión, ahí obviamente entra pues, Tomás o Edu, se la lee y mete ahí sus cosas, lo que él opina, ¿no? Y yo escribo, entonces, pero hay directores que no, que igual... o sea, tú hay una jerarquía y es mi película y yo decido. Bueno, es que me gusta escribir. Sí, supongo que si hubiera decidido hacer más películas con más ritmo, una cada año, ¿no? Al Woody Allen, pues hubiera tenido que tener... Pero es que cada vez, no sé, me gusta el proceso, sí. Y vos, Belén, ¿tú qué te...? Completamente diferente. Nosotros escribimos los dos en el mismo documento. Wow. ¿A la vez? A la vez. O uno se va a dormir y el otro aprovecha para cambiarlo todo. No, o sea, es... No, es que Marsal lo tuyo hace es muy los... bueno, lo sí. tuyo es una- Pero porque sois Marsal hace pareja. los castings, o sea, viene a los castings de la peli, desde los castings de la peli a las localizaciones, hace todo el trabajo. O sea, no escribe el guión, o sea, le siento muy autor de la peli en muchos ámbitos, porque, bueno, ya te digo, o sea, viene a localizar, viene a los castings, Era viene a un poco más montaje. parecido a lo que hacían Isa Campo y Isa La Cuesta. Sí, sí. ¿no? Una sí. relación como muy... Sí, él viene a montaje, monta la peli, viene al rodaje, viene todos los días de rodaje al rodaje, dirige actores. Es como una cosa así como... Yo siempre le digo, la firmamos los dos, ¿estás pero dice que no. asamblearia? Dice que no. Yo tengo mi asamblea con él, sí, solo. Y a veces no quieres echarle del set. No, es súper respetuoso. No, Es que es yo tengo respetuoso. una regla de oro que superé a partir de Gordos, de mi segunda peli, es el guionista no viene al rodaje. Eso Entonces es porque tuviste una mala experiencia. No, pues conmigo mismo, claro, no. Ah, porque eras solo tú el guionista. Claro, sí. El guionista no viene al rodaje a nivel... ¿Por qué no vas tú? Claro, no, pero porque voy yo el director, Ah, vale. no va el guionista. El guionista A mí me parece brutal que venga el guionista. y yo no tengo el guión en... A mí me pedían que yo fuera nunca a tengo los el guión. rodajes. Es que me parece Y a brutal las, que está y un a las guionista ahí castings sentado. y tal. Yo he trabajado Bueno, es que tú mucho. has trabajado Yo creo que mucho. entorpece la labor de... En mi caso, mi yo guionista entorpece la labor de mi yo director. ¿Y cómo, Entiendo. a ver, Gemma, tu yo guionista ha entorpecido a la directora de La Furia?
Yo creo que no. Y además a mí me gusta escribir muy pensando en cómo lo voy a... O sea, hay algo de la yo directora también está escribiendo. También es yo guionista. O sea, creo que hay algo ahí también muy entremezclado. Y Eva Paune, la co-guionista de la película, es más guionista. Entonces, que yo a Eva la invito a rodaje porque me encanta verla ahí y me sostiene también. Pero no, a mí no se me complica tanto. Y no dices, esto yo no me lo imaginaba así o algo así, ¿no? Es que, yo bueno, esto lo no me importante lo es cómo me lo imagino. imagino ahora. Entonces, sí si que me estuviera parece- delante de la pantalla lo reescribiría. Entonces, Sí que me parece interesante, o sí que si fuera productor, que sí que estuvieran en los ensayos. O sea, a Sí. mí sí que me parece práctico. En los ensayos, Entiendo sí. que un rodaje es otra cosa ya. Pero cuando estás ensayando, leyendo por primera vez y oyes al actor, los directores que escribimos luego nos vamos a casa y ajustamos, quitamos, cambiamos. Vamos a localizar y de pronto juntamos 3 escenas en una. Y eso, los directores que no tienen la suerte de escribir o de tener el guionista, ahí les falta eso. Sí, es que yo creo que como hay que no sé, también porque yo contra más gente haya en el set, mejor, pero... Cuanta más gente haya. Bueno, contra más amigos haya me parece más guay, ¿no? Entonces, de repente, tú le das unos cascos y una petaca a un guionista y le sientas y o sea, es muy guay que esté allí, porque de repente está viendo cosas o incluso momentos que decía, hostia, pensé que esto iba a funcionar increíble y no está funcionando, ¿qué hacemos, no? Y me parece como guay que esté esa persona allí que también esté sosteniendo la autoría de la peli, ¿no? Que esto a mí me parece muy guay. Pero David, por ejemplo, tú cuando ibas como guionista a los rodajes, ¿te dejaban meter mano, participar? Era como muy sutil la presencia. Estabas allí, ¿no? Habías participado en todos los pasos y sí, de vez en cuando estabas en el combo sentado y decías, quizá a lo mejor estaría bien que... ¿Con qué director? Con Emilio Martínez Lázaro, con mi hermano Fernando, con directores que yo trabajé en la primera época, sí, muy Cambiabais habitual. orden, frases, Sí, claro. a veces eso que ha dicho Belén es totalmente cierto. Ves algo que se atasca y de pronto dices, espera, ¿por qué no quitamos esta frase, la ponemos aquí y que la diga cuando está saliendo y esto lo puede luego decir en otra? Eso ayuda. Es verdad que también puede haber directores que se sientan un poco violentados con alguien a ese nivel de presencia, ¿no? O sea, que depende de la relación. O sea, yo Es creo que que el es eso, director claro, es lo también que en dice eso, Belén, el director manda qué relación Sí. quiere tener, ¿no? Y- Bueno, y que luego que el guionista está despedido hace muchos meses. Claro, está Cuando llega en- ese momento del rodaje. Bueno, si quiere el vivir guionista de esto, está- tiene que estar escribiendo Claro, otra entonces, película. Si vienes porque o es tu amigo o... Bueno, Con claro, novio. hablando Pero está porque es un poco como vosotros sois los protagonistas de los Juegos del Hambre, ¿no? O sea, estáis aquí, pero es que claro, dices, no, uno de los temas del año es que ha habido más de para las ayudas directas, más de 4.000 proyectos presentados, solo serán elegidos 200 sin productor. Entonces, bueno, me gustaría saber un poco qué os parece esta vía de ayudas. ¿Os habéis presentado? ¿No? Perdona, Yo me he es que presentado. Yo no. no conozco muy bien el mundo del ministerio. ¿A qué se han presentado 4.000? Desarrollo. A ayudas guiones, directas sí. a la Que escritura no de tienen guiones. productor y Que han no tienen presentado. Vale, productor. vale, Claro, vale. no son de desarrollo, O sea, hay ¿eh? 4.000 tíos escribiendo Son de guiones. escritura, Como son Los de escritura de Ángeles. guión. Es que este año había mucha más pasta porque había una movida de remanentes, no sé qué, y este año había 8 millones de Para euros eso. para repartir. Que es que Entonces, claro, se ha los enterado años todo el mundo, anteriores no había se ha enterado todo el estas mundo, porque ayudas. antes Y era han como... presentado No, todo. había, pero igual medio millón. O sea, No, igual me porque, invento las porque cifras. las ¿eh? asociaciones, o sea, los sindicatos han Pedido. luchado mucho porque estas ayudas volvieran, porque esas ayudas existían Exacto. hasta el 2010 o así. 4.000. Es que, Vale. me acuerdo cuando yo vivía en Los Ángeles, era muy habitual que los camareros de todos los restaurantes, los de la cocina, los de no sé qué, todos tenían algún guión, estaban escribiendo algún guión, aunque fueran actores, porque el concepto ese también de actor que de pronto escribe un primer guión para darse a conocer y tal, era también muy habitual. Y ahora yo lo veo eso mucho en España, entre la gente que se quiere dedicar, obviamente. ¿Y qué os parece lo de las ayudas a escritura de guión anónimas, sin Anónimos, productores? es que Son perfecto, anónimas. Maravilloso y perfecto, vamos. Bien. desde luego, A mí me vamos. parece, sí, Y lo bien, más justo. perfecto. Pero que no sé la gente que lo está leyendo, pero acabarán... Tenían, yo creo que había como 20 y pico personas. Más. Lectores. Lectores habíamos. Leyendo 4.000 guiones. No, se dividían, pero Yo cada uno siempre tiene que leer no sé cuántos. son proyectos, ¿no? Tengo dudas No, con los guiones, proyectos. son No, guiones. no, Ah, no, perdón. Vamos no. a hablar de uno en uno porque si eso, no, cuenta, no... cuenta. Gemma lo sabe, Sí, Gemma yo lo me he sabe. presentado. Pedían tratamiento, memoria de intenciones, sinopsis, tratamiento y una muestra de trabajo de escrita, o sea, como una secuencia, secuencia, 4 vale. páginas Ah. máximo. Tratamiento de hasta 15 páginas, creo. Eso es lo que están leyendo. Es que eran muy pocas Pero bueno, páginas que es y lo mucho pedían tela de leer. secuenciado, era muy raro. Claro, bueno, ven una película ahí o no y Y anónima.
Anónima. ¿Y esto os Eso es parece importante. bien? Sí, hombre. Y A mí vosotros estupendo. solamente Gemma ha concurrido. Porque O sea, vosotras tenemos estáis ya en Es otro nivel. anónimo. No es porque teníamos productor. Tenemos ya no te puedes productor. presentar si tienes productor. Que lo diga aquí, porque claro, nadie sabe cada cuál es mi proyecto. Claro. Nadie sabe, es De como repente los me quedo fuera planetas, ya. no se sabe quién Claro, es pero yo voy el tal. Pero sí que es cierto que son los Juegos del Hambre, hay muchísima gente que quiere ser guionista en este país. ¿Eso cómo lo administráis? ¿Cómo lo vivís con los compañeros que están un poco en los arrabales? ¿Cómo es esa relación con los guionistas o las guionistas que están intentándolo? ¿Qué sensación hay de que muy pocos llegan porque hay demasiado? Pero es que eso pasa en el sector, bueno, y en la vida, entiendo, que esa es la sensación de embudo, ¿no? De que solo muy pocos consiguen pasar y llegar. En lo que tiene que ver con el guión, yo por lo menos siempre me he aferrado a algo de que un buen guión al final sale, o sea, no se queda guardado en un archivo o en un cajón. Somos de la época de los cajones. O sea, No, están deseando encontrarlo, que ¿no? confío Sí. que tarde o temprano encuentra su sitio. Lo que pasa es que hay Porque necesito aferrarme a eso Sí. Claro. para Yo creo que hay una cosa que podríamos definir como un filtro endurecedor. Es una profesión, está en todos los aspectos. Director de fotografía, actor no te cuento. Claro. ¿Cuántos actores salen de las escuelas cada año y buscando un trabajo que no encuentran? Entonces, eso se llama un filtro endurecedor. Es decir, hay unas dificultades que tienes que demostrar también el grado de vehemencia y de deseo de dedicarte, porque si te arrugas al primer no eres una persona que sirva para este oficio. Entonces, a veces en ese filtro se queda gente valiosa, por supuesto, pero porque no tiene o el carácter, la capacidad o incluso el colchón económico para poder resistir. Ese es. Claro, o sea, hay muchos factores, Ese pero es. ese filtro existe y lo tienes que atravesar, porque es una profesión a la que en condiciones objetivas, ¿por qué no se querría dedicar a alguien? No puede ser maravillosa, pero ¿Y claro. cuál ha sido vuestro caso de la resistencia, además de que tuvierais bueno, pues una cierta solvencia, la resistencia a la adversidad, al no? ¿Eso es una cosa que vosotros notáis que además de vuestro talento lo tenéis? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho David. Tú no puedes, cualquiera que nos dedicamos a esto es porque hemos peleado y peleado. Hombre, alguien igual ha tenido la suerte pero yo llevaba cortos y super 8 y empecé con la cámara de mi padre luego pasé al vídeo y te pasas años y años y una cosa te lleva a la otra y no sabes qué hacer con tu vida y escribes y bueno, y luego tienes la suerte o no de recibir esa llamada que te cambia la vida. Cada uno ha tenido su proceso, ¿no? Pero es importante que no caigamos en la meritocracia, que hay un punto de suerte de estar en el lugar o de tener un lugar de privilegio que es importante para que luego puedas hacer una película. Que creo que hay algo que es importante, lo de la perseverancia, y efectivamente creo que aquí todos hemos picado una piedra increíble, pero hay algo que te coloca en un lugar que tienes la suerte. O sea, yo fui jurado Sí. de un concurso que se llamaba No Todo Fin, que creo que todavía existe, Sí, claro. y un año, y le dimos un premio a un corto de un tío que se llamaba Daniel Sánchez Arévalo, que está aquí sentado. Y luego he sido Gracias. jurado muy pocas veces. Pero cambiaste la vida. recuerdo perfectamente que muchos años antes mi hermano Fernando era jurado de un festival de cortos en Valencia, del Cinema Jove, y me llama y me dice, oye, ¿te vienes a verlos conmigo y tal para ayudarme a valorarlos, que luego tendremos una reunión? Y vimos un corto en Super 8 que nos hizo reír muchísimo, que era muy gamberro, era muy loco, y que mi hermano se fue allí y se partió la cara contra todo el jurado para dar un premio porque nadie quería darle un premio, y estaba dirigido por una normal que se llamaba Santiago Segura, al que conocimos inmediatamente después porque nos convertimos como en fans de un loco que había hecho una cosa muy Claro. divertida y que se veía claramente que carecía de estructura seguramente narrativa y de estructura moral, pero que tenía gracia. Y eso es un don. Y a veces lo tienen que descubrir también desde la industria a la gente que va acercándose a través de un corto. A Belina yo la he visto ser script, pero saber que estaba peleando por sacar un corto adelante, un tal no sé qué, y tú dices, bueno, ¿cómo será como directora? ¿No? Y te lo preguntas y dices, ojalá que bien, porque ves que es una persona inteligente, pero ¿aguantará este...? Abelina, ¿y tú, lo tuyo ha sido, tu partirte la cara, cómo ha sido? O sea, ¿en qué consiste? Bueno, ella es muy suave, ¿eh? O Sí, sea, pero la parte algo callando. punzante tiene que tener para Sí, ver, y ¿no? tanto. Sí, hombre, yo empecé haciendo cortos y es verdad que al principio no te lo crees porque... Bueno, o sea, yo es que... Es que es complicado. Dilo.
Dilo. A ver, es arquitecta. Ya para empezar, Claro, yo estudié arquitectura y trabajé 10 años como arquitecta y el cine es algo que hacían otras personas allá lejos, igual que uno es astronauta o es tal, no es algo que uno se plantea. Para mí era algo, ni siquiera, no es que pensaba que no lo podía conseguir, es que ni siquiera me lo planteaba, ¿no? Y cuando empecé a trabajar de script y descubrí este mundo, que para mí fue una cosa que es curioso porque la arquitectura y el cine se parecen muchísimo a nivel de proceso, y son igual de bonitas, pero de repente el cambiar a otra profesión me dio una vida enorme y un empuje y una ilusión. Y conocer ese mundo, claro, empiezas a escribir tus proyectos, pero en plan poquita cosa porque vienes de otro sitio completamente distinto y no te crees que vayas a ser directora algún día. Pero, pues eso, de repente sucede alguna casualidad o estás ahí trabajando en tu guión y de repente, pues sí, encuentras un contacto, una productora y tal y... O sea, que es que en realidad es ponerse en la carretera un poco a lo que la vida te dé. O sea, vuestra... no sé si sois Parte. generación también de escuelas de cine, si las escuelas os han ayudado o porque hay ideas y declaraciones de todo tipo. Isabel Coixet, que siempre tan espontánea, dice cosas bastante altisonantes. Entonces, no sé, un poco vuestra sensación de que el paso por la escuela os ha favorecido, ¿cómo veis cómo está las películas o los guiones que están ahí fuera? ¿Hay una uniformidad? ¿Puedo retomar un poco? Todo, totalmente. Solo un segundo y luego vamos a... Porque cuando hablas de partirse la cara, yo siento que aunque aquí somos 3 directores de mucha más carrera, siento que seguimos partiéndonos la cara. Exacto. Porque mis últimas 2 películas, 17 y Rondallas, parten de 2 proyectos previos que no salen. Y yo venía de hacer La Gran Familia Española, 11 nominaciones a los Goya, este cabrón me ganó todo, lo ganó todo. no te bate. Y, sí, Pero te pedí disculpas en público, a ti y a todos los contrincantes. y yo tenía otro proyecto, que era un proyecto que a mí me fascinaba, me flipaba, era una historia que transcurría en la posguerra, y estaba todo preparado y de repente pues decidieron los ejecutivos que no se hacía eso. Y en esa rabia de, ostras, no puedo hacer la peli que yo quiero, pues me recluí y hice 17, una película muy, muy pequeñita, en Cantabria, en mi tierra, o sea, como... Y con Rondallas pasó lo mismo, con Ramón Campos, mi productor, teníamos un proyecto que era muy, muy, muy personal, un dramón de pareja muy, muy heavy, y que parecía que de repente estaba todo ya y lo teníamos todo armado, y de repente empezó a fallar una pata, falló otra pata, y me dijo Ramón, como sigamos abriendo puertas, se nos van a cerrar todas. Y teníamos el segundo proyecto que era Rondallas, que era como, ¿por qué no vas reescribiendo Rondallas mientras buscamos la financiación? Y de repente es como en La Gran Evasión, ¿no? Hacer 3 túneles a la vez, porque sabes que alguno te van a fallar y por lo menos tener algo a lo que agarrarse, ¿no? Y yo creo que es algo como que da igual la carrera que tengas, la experiencia que tengas, que siempre tienes que estar partiéndote la cara para poder hacer... O sea, una película lo que tú contabas antes de tu peli, Claro, pero eso que la es tenías desde terrible. 2017. No, el otro día creo que en Filmin está el documental este de Mr. Scorsese, no sé dónde lo he visto. Creo que En Apple, me parece, puede ser. Es que no sé. Es Apple. Y no Scorsese, ¿no? Que es como... Claro. Y cómo sufre el tío. O sea, y me quedé impresionado de ver el sufrimiento de este hombre en todas las películas. Lo que dice Daniel, ¿no? Lo que le ha costado levantarlas, los años Hombre, que a se ha ver, pasado. Scorsese en los últimos años ha hecho películas porque está Leonardo DiCaprio. Pero Si que no, es no el señor levanta la Scorsese, financiación para ¿sabes? hacer esas películas. Y se ríe de sí mismo. Y es la línea que dice el Daniel, estudio. Y vosotras pertenecéis a otra generación, os han arropado el mundo, o sea, ¿qué es lo que os ha arropado a vosotras? Porque también sois una... ¿Quién nos ha arropado? ¿Quién os ha arropado? Vosotros salís de escuela, ¿no? Sí. Claro, o sea, venís... porque Ya eso tienen sí- una ventaja sobre Claro, eso- nosotros. y Nosotros luego, no es que no había ni somos escuela. ¿Verdad? ¿SCAC? No. Bueno, yo estuve en SCAC, luego me fui a San Antonio de los Baños, a Cuba. Ah, qué bien. Pero bueno, a mí sí que mi paso por la escuela te da una red, ¿no? Te da como un montón de gente, ¿no? Que está allí como tú, que quiere hacer pelis y que luego acabarás o no haciendo las pelis fuera con ellos, pero sí que es un sitio donde se encuentra cada día gente que está flipando por el cine y que le encanta el cine y que quiere hacer pelis. Nosotros en la SCAC empezamos 80 cada clase. Está claro que no saldrán 80 directores, ¿no? Pero... que luego podríamos discutir, ¿no? Si las escuelas y las academias, como decía Santiago Rusiñol, son un buen sitio para enseñar, pero no para aprender, que eso lo podríamos discutir. Pero a mí sí que me parece como un lugar, de un ecosistema con un montón de gente flipada por el cine, que quiere hacer pelis, que nos empujábamos unos a otros, rodábamos cada fin de semana, rodábamos cortos, o sea...
Hicimos Las En Locuras. Dos Tortuga cuentas un poco cómo se acerca sí, alguien al cine también, sí. desde una familia que no tiene ninguna vinculación Sí. y que al principio es como que está fuera de su radar, pero trabajando, colaborando en un corto, haciendo tal, pues Es te que haces un cineasta. sí, yo en mi caso, que nadie en mi familia se dedica ni al cine ni a nada artístico y que no tenía ese referente, para mí fue brutal entrar en la escuela de cine, ¿no? Porque de repente me encontré un montón de gente como en la que mirarme, tenía profesoras también, había mujeres, estaba Rosa Aguilá, estaba Elena Trapé dando clase, que para mí esto fue... Porque claro, te ponen películas, ¿no?, de cineastas muy mayores que viven muy lejos de ti y es una cosa y de repente aparece una cineasta que tiene 10 años más que tú y va a hacer una peli y eso es cojonudo que pase. Entonces, para mí, la escuela de cine tiene función respecto a eso. Yo cuando salí de la SCAC, la primera peli que hice fue 3 días con la familia, conocí a Marcoll en los pasillos de la SCAC y le dije, no sé, quiero hacer una película y me dijo, pues yo voy a hacer una, 20. Y era la meritoria de dirección de 3 días con la familia, que es un proyecto que me acordaré siempre, aparte de una gran peli, pero que pasó todo allí, en SCAC, en los pasillos de SCAC. Gemma. Yo estudié en Bande Apart, una escuela que se llama Bande Apart en Barcelona, y luego pisé la escuela de Cuba también para escribir el tratamiento de la furia. Y yo creo que hay un sostén en los compañeros, hay un querer hacer cortos, hay mucho deseo, ¿no? Mucha ansia por rodar, eso es increíble. Y además yo sí que creo que es un atajo, o es al menos esta barrera de acceso de la que hablábamos, cosas como No Todo Film, como las ayudas de guión, o como haber estudiado en una escuela de cine, que es un privilegio, creo que ayudan a romper un poco esta barrera de acceso, un poco, o sea, con la gente con la que conoces, la estructura que te da. Yo no sé si hubiera sido directora si no hubiera pasado por una escuela de cine, ¿eh? Si hubiera sido que eso ha autodidacta, hecho- no ha tengo hecho claro. algo. ¿De dónde venías antes? ¿Antes de la escuela? De bachiller, Ah, directamente. directamente. Claro. Sí, entramos directamente a la escuela de cine, Sí, mucha súper gente- responsables. Mucha gente ahora. Es que eso ha cambiado mucho de Ha cambiado, nosotros, o sea, claro. no sé cómo os miráis los unos y las otras, porque también ha habido una irrupción de muchas mujeres, una generación que además le ha dado la vuelta a la Hay mirada. muchas guionistas mujeres, Clara Roquet, está Claro. también la guionista que no me acuerdo nunca cómo se llama, perdona, la de Marcol. Valentina Valentina Viso. Viso, Valentina una Viso. gran guionista, o sea que hay gente también que sale, también a Laura Ferrero, que es una escritora, pero Claro, que y ha luego que empezado a hacéis, escribir con Coixet como, y con más gente y tal. Formación Tortuga. O sea, no sé, quiero decir que en ese sentido es como una generación curiosa, y muchos son las directoras catalanas que vienen, bueno, Roquet y Creatura, ¿no? Con Elena Martín Jimeno. O sea, es una manera nueva de también de ganar un espacio, porque es que en vuestra profesión hay algo de un ganar. Tengo la sensación de que hay algo un poquito bélico. Ojalá que no, María, ¿no? ojalá que no, No es ojalá bélico. que no. Pues sí, pero es que no hay sitio para todo, eso es la realidad. Y es verdad, eso es, que te da igual. Hace poco sacaron en Málaga y yo di un titular que me fui a escribir una novela y perdí mi sitio. Y salió como un titular. Y yo digo, bueno, no perdí mi sitio, pero sí has perdido un poco tu sitio. Ya. O sea, como que tienes que volverte a ganar un poco ese espacio que da igual en qué momento está de tu carrera. Azcona decía que era una persona en esas cosas bastante clarividente, decía que el mundo del cine es un banco corrido en el que cuando llega uno nuevo se tiene tira. que abrir hueco y empuja un poquito y el que está al final tiene muchas posibilidades de caerse y es una profesión muy edadista, es una profesión donde se ponen las cosas muy difíciles para los directores mayores y las directoras mayores porque empiezan a perder un poco también el contacto con la sociedad y un poco cuidado envejecer en esta profesión, tanto para los actores y actrices como para directores. No es fácil, es una profesión cruel. Tú has dicho que es bélica. Yo creo que entre nosotros no hay un sentido bélico ni aunque coincidas en el mismo fin de semana de estreno. Yo jamás he pensado lucho contra porque al final es que estás en una batalla que es muy parecida. Pero lo que sí hay es una crueldad. Claro, y Crueldad, luego hay una muchos, selección natural, digámoslo así, ¿no? hay muchos premios, ¿no? Decíamos que ahora han aumentado los premios, que eso está muy bien porque se amplían a comedia, a series y tal, pero hay más premios que vergüenza, que vamos a hacer una camiseta así. Bueno, y lo peor es que tienen la tendencia a dar los mismos a los mismos, en el sentido que una película se lleva todos los premios ese año, o 2 o 3 películas, y las demás ninguno, y hay tantos premios que hay un momento en que el que ha ganado los 3 o 4 importantes dice, hombre, dáselo a otro, y así repartís un poco la promoción. Pero se vota mal, vota la Academia, vamos a hablar de los Goya, vota la Academia al Aluvión,
pin, 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 como si fuera una quiniela? ¿Cómo creéis? Pero eso ya es otra cosa, porque es por especialidades, ¿no? Eso ya podría ser No, un opinable. poco, O sea, quiero decir que votan a una película y arrastra todo lo que esa película lleva. Claro. Eso sí pasa. El arrastre existe. Sí, el arrastre existe, pero eso es distinto. Eso es que la gente no distingue a lo mejor las diferentes calidades en películas como que están más ocultas. Sí, ¿por qué de repente? No sé cómo lo veis. Yo creo que antes, me habían dicho, se votaba por... En las nominaciones se un votaba... tiempo muy corto, pero era horrible también eso, porque ¿Sí? hay como Que cada disciplinas especialidad- en las que, claro, tenéis que pensar que España es un país pequeño, y entonces había disciplinas donde a lo mejor había 20 académicos de esa disciplina, entonces Se no puedes votaba entre permitir 20. que entre 20 personas decidan quién es el mejor de una disciplina, porque eso es corporativismo entre esos Y con 20. 5 votos estabas Eso ya es. nominado. Entonces eso se abrió y es verdad que ahora la gente lo que tiene tendencia es, como me ha gustado mucho los domingos, voto a todo a los domingos. Y en vez de a lo mejor hacer una discriminación de, oye, pues la foto de esta película, que no es a lo mejor nominable a mejor película porque no te ha gustado suficiente, pero la foto de un actor secundario, tal, esto sí pasa, que yo creo que arrastra mucho. Y que luego, pero la realidad, si somos sinceros, ¿cuántas películas has visto? Ya. El 20% de las que vas a votar. Muchas son esas, ¿eh? Y son muchas. Y entonces, tú votas sobre que 80 películas 100 y has visto 15, 20. ¿Y por qué las es más eso? notorias. Bueno, porque ¿quién tiene tiempo de ver? Porque quien tiene tiempo de ver todo lo que Claro, hay al final votas a las que más o menos han ido Somos muy triunfando, pocos los han locos ido que las triunfando vemos los todas. festivales, Yo de las que puedo- la gente o sea, habla. yo no encuentro gente de mi con la que yo le pueda decir... ¿Tú las ves todas? Yo las veo todas, ¿En serio? todas. Las de O sea, ficción. es una cosa enferma. ¿Habéis visto Sirat todos? Sí. Bueno, pero Pues lo voy a dejar ahí. Pero ese es un ejemplo. Lo voy a dejar pero ahí escucha, porque María, es el ese tema es del un año. ejemplo perfecto. Sirat es una película que ha tenido mucho éxito y por lo tanto va a arrastrar todas las nominaciones. Pero en cambio, Los Tortuga, que es una película que no ha sido tan vista, o La Furia no ha sido tan vista, esas películas no pueden arrastrar incluso, por ejemplo, como en su película, interpretaciones extraordinarias que van a quedar fuera porque el radar va a estar... Espérate, en ya me estás condenando, Oye, David. que queda tiempo. Es que de verdad, Perdona. es que de verdad. Además está haciendo Lo digo promoción. que podrían quedar fuera, que podrían quedar fuera. Éramos guionistas, ¿no? Éramos, exacto. Ahora somos Podrían quedar académicos. fuera injustamente, incluso lo digo. Pero o sea. ¿cómo te relacionas, Belén, que tienes esta película maravillosa que ha ganado en Málaga de dirección, guión, que Antonia Zegler está maravillosa? ¿Cómo te relacionas con estos premios? que están- Mira, yo voy a confesar una cosa, que no soy académica. Bueno, bien. Bueno, O sea, entonces no sé cómo vota la gente porque yo no no voto. formas parte todavía, Sí. pero bueno, eres muy joven. ¿Y, acabas de y cómo, empezar. cómo lo veo? Pero ¿cómo que no eres académica? Porque no quiere. Es que no me da el dinero para pagar 2 academias porque, claro, tengo la Ah, es de catalana, la catalana. y tengo la... Bueno, la catalana es igual que la Pero ese no española. es un tema que, por ejemplo, yo Que no tengo me dé el dinero, la está mi sensa- madre no. viéndome, se va a preocupar. Pero que Pero tampoco, ahora te damos. no digas que No. pertenecer a la academia es baratísimo. No sé si son 65 euros al cuatrimestre, no me acuerdo Sí, es ahora cuándo es la bastante. Pero si yo cuota. también pago las asociaciones de mujeres Ya, ya. cineastas. Claro, El no, Spotify. es verdad, ¿eh? Es como El gimnasio. Exacto, vas sumando Netflix y HBO Pero eso y es te interesante, pones interesante, de Disney. porque con la Academia Catalana y con la nacional, con la española, hay la sensación de que las películas catalanas a veces no tienen todos los votos que merecen porque no están los cineastas y las cineastas catalanas inscritos en los Goya. No. Yo creo que no. Yo creo que si nos... o sea, y esto creo que lo hablábamos con Jonás un día, que también si queremos cambiar las dinámicas de votación y las dinámicas de las películas que acaban y que son premiadas, no vale con quejarse solo, hay que hacerse socio, o sea, hay que hacerse miembro de la academia y votar. ¿No? Y entonces a veces nos quejamos de todo y dices, pero bueno, también con qué potestad nos quejamos de las cosas, ¿no? Si en realidad si queremos cambiar las cosas y que haya otra representación del cine, ¿no? También en los premios. No, y 1.500 votantes son muchos votantes. Quiero decir que es normal que Potenciales. potenciales, pero que tiendan a una uniformidad en el gusto, porque claro, es como un poco la taquilla. La taquilla la hace la sociedad entera. Claro. Entonces, claro, para que la sociedad entera se ponga de acuerdo en un éxito, claro. tiene que ser una película que apele a muchos. No puedes... O sea, ahí lo minoritario tiene todas las de perder, porque puede apelar mucho claro. a unos pocos. Y que hay Pero- películas minoritarias, extraordinarias. Claro, claro. Pero es lo que tú estás diciendo, Belén, que es que yo he tenido muchas discusiones con muchos colegas que se quejan de las nominaciones de los Goya que salen, y yo, pero
¿Has votado? No, no he votado. ¿Pero eres académico? No. Coño, la única manera de cambiar las cosas es desde dentro. Estoy Y totalmente de efectivamente, y ver acuerdo las contigo. películas, pero que yo creo que ahí hay una tendencia que eso está cambiando. Yo siento que está cambiando bastante. Pero luego esto es por suponer que los premios son justos y nunca lo No, son. no, nunca lo obviamente. son. Nada. Los premios son premios que dan pues 7 tíos que son el jurado de Cannes. Pum. Claro, ya está. Imagínate los jurados de los festivales. Yo estaba en San Sebastián, fui jurado una vez, el año que ganó, yo no sé quién, no me acuerdo. Y no, pero que al final son 7 personas ahí peleándose entre ellas. Sí, sí, pero Y bueno, la academia, pues es lo mismo. Los premios no son justos. pero y lo dejan de sirven ser. os sirven los Hombre, premios. Sí, mucho. Cuando te lo dan, sí, claro. Pero si no te lo dan, se sigue igual. Sí. Sí, pero te ayuda. Está sobrevalorada, yo creo, la importancia de los premios. Yo una vez... Porque ya además, la has ganado. Recibí unos No, David, insultos pero, tremendos mira. de un jefe de cultura de un periódico, porque dije... Es feo que la sección de cultura de los periódicos y de las radios se componga a partir de los premios y las necrológicas. Ni morirse ni ganar un premio justifica la sección de cultura. La sección de cultura es para revelar, para hablar de cosas que se hacen. No podemos convertir la sección de cultura en los premios. Cultura y Ganar sepultura, algo, que era ya lo que ganar ha al sido Oscar, toda ganar la al- vida. Ya no, pero a la sección de cultura, como es periodismo, lo que se le tiene que pedir es habla de esta película para que la gente la conozca, Claro. habla de esta película para que la gente Habla la tú conozca. con un director de periódico que Los premios es son un analfabeto. pero los por premios son un ejemplo. accidente laboral que unas veces nos cae el ladrillo en la cabeza y otras veces nos pasa justo delante y le da a Dani o le da a Ses o a Abelina. Bueno, pero por Y- ejemplo, y no a nosotros. en esta temporada de premios, Gemma Blasco y La Furia es una película que los premios te están sirviendo. O sea, a ti son transformadores para ti. Yo no lo sé, porque no he vivido la otra opción, que es la de, ¿sabes? Cómo hubiera sido la promoción de la película sin esos premios, entonces no lo sé. O sea, lo que sí que yo quería añadir, no sé, para sumar, que a veces me pregunto, ¿no? Los premios tienen que servir para promoción, los premios de promoción, ¿no? Total, Pues sí. promocionar las películas, ¿no? Estas galas y todo se hace para promocionar las películas. Entonces digo, ¿hacen falta tantos premios? O sea, no sé, hay una parte que cuesta un dinero también organizar los premios, ¿no? Si ese dinero se destinara a promoción de una forma más horizontal de varias películas. A veces me planteo si no hay que replantear algo del sistema porque es nosotros mismos dándonos premios en bucle. O sea, hay una cosa como muy absurda y que hacer cine no tiene nada que ver con esto. O sea, realmente hacer cine no tiene nada que ver con No, esto. pero realmente Y entonces, el mundo del cine solo... Bueno, dan las academias... Claro, se cruza con el periodismo, ¿no? Entonces Claro. en el Ya, periodismo es tiene que que haber Las titulares revistas- que tienen no, claro, las un revistas espacio. dan unos premios, los programas dan unos premios, yo qué sé, el Vogue da unos premios, es que todo el mundo da premios. ¿Para qué dan los premios? Para tenerte allí. Bueno, para influir. Anda que no he vivido yo el Y para mundo salir ese en los medios de Oye, mira, comunicación". somos el festival de tal que te queremos dar un premio, Sí. pero tienes que venir el día 23 de no sé qué de abril. Digo, no puedes ir, bueno, pues se lo daremos a otro, claro. Claro. Dárselo a otro porque lo que quieren es atraer ellos. a alguien. y entonces Hay otro dan un tema premio. que Dejar los premios en paz, que Sí. están No, muy bien los premios. Pero ¿eh? bueno, los premios, Están bien, pero como periodista, tampoco- justifico que es la manera de centrarnos en algunas películas, Claro. porque a lo mejor Ya, desde el mundo, ya. desde el periodismo, Ya. En Cahiers se podrá hacer, pero desde luego en una redacción de informativos habitual, entran al final y es siempre la información que se cae. Pero también, por ejemplo, en los Tú, María, últimos... ¿cuántas películas? ¿Tú ves todo? ¿O casi todo? Hombre, intento verlo. O sea, no he visto todas las Bueno, del no, año, todo es imposible, pero yo voy a los festivales, intento verlo, por eso me parece que es avasallador y muy injusto. Y si no, llama a David y le cuenta las que no ha visto. Claro, no. ¿Te haces listas? Claro, hacemos listas, por ejemplo, en Los Feroz, hacemos listas desde Málaga. Atención a estas películas, atención a estas series. Se hacen recomendaciones de películas interesantes Claro. dentro de los periodistas, porque hay tantas que todos los periodistas no pueden ir a todas. Y luego otro tema que se cruza en el periodismo son los temas del año. Por ejemplo, el Me Too, ¿no? Que de repente vemos que ha declinado en su presencia en la violencia sexual hacia las mujeres. Estaba yo viendo que, por ejemplo, en esta mesa el único tema sobre es la furia, ¿no? Entonces, me pregunto un poco si cómo os relacionáis también con el tema que atraviesa el año. En el caso del Me Too, que es como, a veces era como, qué molesto hablar del Me Too. La sensación que yo tenía el año pasado era, esta tía que sigue preguntando por esto, ¿no? Bueno, incluso volviendo a mesa de guionistas, a la hora de escribir, creo que como fueron tantos años de escritura y de levantar la película,
el cómo entraba el tema en reuniones con financiación, televisiones, cambiaba mucho según en qué momento socialmente estábamos, ¿no? Si ya había sucedido el gran Me Too del 2018, creo que fue, nosotros empezamos a escribir un poquito antes, como, y al principio parece que la peli costaría mucho de financiar, después parecía casi que íbamos tarde, porque todo el mundo está hablando de eso, pero también salieron muchas temáticas que lo que hacían era un pinkwashing, hay muchos productos que tienen un pinkwashing o ciertos productos con una calidad, incluso a nivel de punto de vista ideológicamente, incluso a veces un poco discutible, pero aprovechando el momentum, ¿no? Del Me Too, el Me Too, el Me Too. Y luego ya parecía casi que íbamos tarde. Entonces ha sido todo el rato como... Y yo lo que he aprendido de esto es que en realidad te tiene que dar igual cuando escribes la temática porque no puedes adivinar de qué se estará hablando en 5 años. O al menos yo no tengo ese oráculo, Totalmente. ¿sabes? Bueno, por ejemplo, hablabas del edadismo y una película que, muchas de vuestras películas hablan de gente madura. O sea, en realidad la película con el personaje más joven es la tuya porque todos los demás tenéis personajes maduros con crisis de mediana edad. Pues en el caso de Eva, que es maravillosa, esa mujer que quiere enamorarse. Yo lo que quiero es volver a sentir. Y entonces también me pregunto, ¿sabías tú que el edadismo es un tema que está ahí? La verdad es que yo en eso no estoy bastante poco conectado. Me interesa muy poco Tengo mis amigos, mi entorno, leen todo el día, se envían cosas del día a día, me refiero, de la política. Yo no, siempre he mirado hacia otro lado y he escrito cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando, yo creo. Esta igual, pues sí, no sé, pero viene más de mis ganas de escribir sobre una mujer. He escrito demasiado ya de hombres, estaba aburrido y llevaba tiempo pensando, quiero escribir un personaje femenino, ¿no? Y entonces, bueno, habían cosas cerca de mí que me llevaron a escribir esta historia, pero que no estoy nada conectado o nunca he buscado, ¿no? Lo que se dice en las escuelas, no, abre el diario y verás una noticia y ahí hay una película. Sí que hay mucha gente que trabaja más desde ese lugar, que me parece muy bien, o los productores buscan a veces, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? ¿De qué se habla? Yo me he movido siempre en otro ámbito, no sé. Y escribir a una mujer, en 2 hombres, esta mujer que realmente está llena de esas incomodidades. A mí ver a Nora Navas en bragas todo el rato, ese momento de las bragas es tan incómodo que me parece una fiesta absoluta. Y claro, yo me preguntaba, ¿cómo ha sido ese proceso de estar escribiendo a una mujer de 50 años? No lo sé, o sea, se me ha preguntado mucho como una cosa extraña, como estás haciendo tú ahora en ese sentido, y yo siempre pienso que en el fondo, pensando en los guionistas, ¿no? Yo creo que si eres guionista o eres escritor tienes que intentar aprender a poder escribir. Pues yo no soy un serial killer y mira cuántas películas hay de serial killers, ¿no? O un astronauta y pues estoy mucho más cerca de una mujer que de un serial killer, ¿no? No somos tan distintos en el fondo. Sí que es verdad que he consultado. Nunca casi comparto nada cuando escribo y en este caso quizá un poco más así. Sobre todo Nora ha tenido mucho que ver. Las otras actrices de la película me han comentado cosas del guión cuando lo leyeron e incorporé algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que si algo tiene que hacer un guionista es ser capaz de meterse en la cabeza de otro y salir de sí mismo, ¿no? Claro, Avelina ha hecho películas con protagonistas, Basil y una quinta portuguesa, son hombres. Y también me han hecho la pregunta. Claro, pues. sí. Pero al final es eso, es muy bonito además tener puntos de vista del otro género. O sea, que las directoras hagamos películas de hombres y al revés, que se ha hecho toda la vida en el otro sentido, pues me parece igual. La cuestión es buscar buenos personajes, da igual el género. Sí, no hay nada extraordinario para mí. Exacto. O sea, que decir, a mí también Yo me han los hecho esa miro igual, pregunta. sí. He hecho una serie de 5 mujeres. ¿Qué has hecho? Pues, no sé, Claro. escribir, meterme en la cabeza, hablar con gente, con mujeres. O sea, pero creo que eso es que estamos pegados, o sea, que observas, que vives. Obviamente hay cosas que se me pierden, pero para eso efectivamente luego existen las versiones de guión, el querer hacer algo que transmita mucha verdad, que sea muy reconocible, ¿no? Pero que es que no es tan extraordinario realmente, ¿no? No. Bueno, pues Julia ya me ha dicho que tenéis que iros al teatro. Quedan 4 minutos ahí. No, pero me ha dicho Julia que tenéis que... Avelina Es que tiene estoy todo que el rato irse... mirando el reloj. Yo voy bien. Vamos al teatro Vamos todos todos. Al teatro, o sea, aquí esto es un... me gusta mucho que digáis lo del
el derecho, ¿no? De igual que los actores, que los actores tienen que interpretar gente y las actrices gente que no son, escribir también, pero sí que es cierto que hemos pasado una temporada muy buena en la que gracias a la escritura de mujeres se han visto otros puntos de vista, ¿no? Entonces eso... Sí, yo no creo que sean tanto temas nuevos, sino como puntos de vista nuevos sobre el mismo tema, ¿no? Que a mí eso sí que me parece interesante. Totalmente. Que es, bueno, muchas películas de la maternidad, ¿no? El otro día decía que alguien se quejaba de que muchas películas de la maternidad, bueno, pues nos hemos comido muchas películas de la Guerra Civil y, ¿sabes? Y no ha pasado nada. No hay tantas. La de David y alguna más. Es verdad que ese es un mito también, de que hay muchas películas de la Guerra Civil. Bueno, pues nos hemos comido muchas películas de... No, de cualquier tema, si es que es igual. Sí. Entonces, Además, bueno, ahora... lo bonito es que llegue gente que tiene algo que aportar de punto de vista, de experiencia Claro, vital, de sensibilidad distinta. Lo absurdo sería un cine hecho uniformemente, ¿no? Y creo que un cine hecho solo por hombres de mediana edad y tal es muy uniforme, entonces tiene que haber variante. Y al mismo tiempo reivindico también que haya gente muy mayor haciendo películas porque también tienen una sensibilidad distinta, como hay mujeres, como habrá transexuales, como habrá todo. O sea, yo creo que el cine lo que tiene que ser, a veces veo una obsesión de la gente por uniformar el cine, por decir a los del cine cómo tienen que ser las películas. Las películas tienen que ser la que cada cual pueda y quiera hacer. Y, por supuesto, intentando que represente todo el arco poblacional. Y ser responsables en la representación, pero no, lo de repartir estos carnets como de legitimidad, de quién tiene la legitimidad o no de hacer una peli... ¿Y cómo relacionáis con el no lo llamaría éxito, sino con la conexión, porque vuestras películas hayan conectado más o menos y eso os haya sorprendido, ¿no? Porque estábamos hablando de Una quinta portuguesa que a mí me pareció una película muy sorprendente y luego fue El Sleeper, ¿no? Que fue, y decías, bueno, es una película que tú decías, Avelina, no me lo esperaba. ¿Cómo se puede trabajar sin esperar que las cosas conecten? Es que también estáis un poco cucús todos, ¿no? Porque tenéis un trabajo en el que lanzáis, bueno, es vuestra naturaleza, es vuestra naturaleza. Y a mí me parece siempre como pues muy sorprendente. Pero es que tú crees, María, que alguien se sienta en una mesa y se pone a escribir y dice, voy a hacer esto porque voy a conectar con los españoles de este momento que van al cine, que hay un día que hay seniors que pagan 2 euros, entonces luego el fin de semana van chicos de 17. En Netflix están montones de guionistas haciendo eso. Por supuesto que hay unos anormales creyendo que tienen el control de eso, Yo lo hago pero un la poco, realidad es que todos partimos de la intuición y del deseo de lo que queremos contar y... Yo no creo que haya nadie diciendo voy a hacer esto porque va a ser más popular. Lo haces porque sabes todo el esfuerzo que va a tener una película, piensas que te estás expresando tú y que crees que alguien al otro lado de la línea va a recibir lo que tú le planteas y lo va a recibir con agrado y con interés, pero la realidad es que esa comunicación a veces marcas y no hay nadie al otro lado y otras veces marcas y te sorprende. Está toda España esperando lo que has hecho, o sea que es sorprendente. Sí, imposible controlar. Lo único que puedes hacer es hacer una película que a ti te gustaría ver como espectadora. Eso. Y esperar que alguien más le Que alguien vaya al cine. O sea, el éxito de la película de Avelina es exactamente lo que acaba de decir Avelina. Avelina es una persona muy especial y yo la conozco y ha hecho una película muy suya y muy especial y muy suya y resulta que había gente ahí que quería ver una película muy de Avelina, de cómo es ella, porque a lo mejor las personas no somos tan únicas como creemos. Y vosotros teníais ese fuego, el que dice, claro, lo de muy Avelina, muy suya, me parece una definición preciosa, ¿no? De cómo tienes que crear. No sé si... Claro, yo creo que también aquí estamos hablando de un tipo de directores que somos todos guionistas que vamos a nuestro rollo. Claro, pero... Luego hay un tipo de director mucho más industrial, claro, ¿no? Pero que todo está bien, mucho más. Hombre, claro que está bien. Entonces nosotros creo que estamos todos un poco en un lugar que hacemos un tipo de películas que a nosotros nos gusta hacer. Luego hay otros directores que igual tienen un oficio increíble y facturan películas increíbles que sí que tienen un diseño de producción que vamos a ganar dinero, ¿no? Entonces todo está bien. Sí, aquí lo único importante es ir al cine y disfrutar de la propuesta, ¿no? Por muy vanguardista, radical o comercial que sea. Bueno, pues... Y que nos dejen seguir haciendo pelis. Exacto. Bueno, sí, eso... Pero es verdad. A los mayores y a las Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a esta mesa
de guionistas, que sois guionistas, directores, vas a ver ahora a los directores y las directoras, van a decir, nos habéis metido ahí. Pero me gusta porque dices todo el rato directores, directoras, pero guionistas, no dices guionistas, guionistas, o sea, No, hombre, podría decir entiendo nunca guionistes, este lenguaje pero que entonces usáis. ya A ver, da la casualidad que guionistas es una palabra maravillosa que nos engloba a todos. Claro. Directores nos engloba Voy a a todos. dejarlo ya aquí No, porque no creo con que haya David que Prueba puede ser que él rellenar. Yo creo que sí, creo pierdan que es todas importante. las Yo también creo entradas que es de teatro y de tren. O sea que vamos a dejarlo aquí. Es que no es obediente David Trueba. Yo no o sea, obedezco nunca, sobre todo Eso se a las nota. imposiciones externas. Creo que hay que ser más naturales. O sea, ¡Le voy a es decir, pegar un tiro! vivimos en un mundo muy archiveros, de archiveros. Bueno, muchísimas gracias, David Trueba. Maravilloso. Tu silencio será muy valorado en los próximos segundos. Muchísimas Mi silencio gracias. es lo más valorado en mí. Muchas gracias, David. Gracias, Belén. Desde luego, Gemma, muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Dani, ya veremos las rondallas que se estrena en enero. Y gracias, Cesc, y gracias a Belina. muchas Así que, gracias. bueno, pues cerramos esta mesa redonda de Quinótico 2025 de guionistas. Que hemos hecho gracias a Directores, directoras. gracias a importante HBO decirlo, Max. es importante. Y se acabó, Periodistas. porque esto es imposible. Ojalá.